hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a este hermoso servicio dominical. Vamos a alabar, vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios. Es un gusto para mí estar con ustedes una mañana más. Recuerda compartir estas enseñanzas, esta alabanza, estos videos que hacemos con tus amigos, con tu familia. Queremos que muchos sean salvos, así como tú y yo hemos sido salvados por Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a empezar leyendo la palabra de Dios en el libro de San Mateo, el capítulo 14, los versos 34, 35 y 36. Dice así, lleva por título: Jesús sana a los enfermos en Genesaret. Y terminaba la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella región. Y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que le tocaron quedaron sanos. Oremos todos juntos. Padre Celestial, tú eres eterno, Señor. Toca las vidas, Padre Santo, gracias. Lo leemos en tu escritura. Tú estás con nosotros, con la persona que está viendo esta transmisión en su tablet, en su trabajo, que la está viendo tal vez en un vehículo, la está escuchando. Tú estás ahí, Dios. Rogamos tu sanidad, Padre Santo, porque ese poder que estuvo vigente en Genesaret está vigente hoy, en esta temporada, en este momento, en cada uno de nuestros hogares. Hay cosas que para nosotros son imposibles, pero para ti todo es posible, Señor. Te amamos, bendecimos tu nombre. Dirige tú las alabanzas, dirige a nuestro pastor que estará con la predicación. Todo lo hacemos bajo tu voluntad y en tu nombre, Jesús. Declaramos sanidad sobre los enfermos. Declaramos prosperidad sobre el que necesita un milagro económico. En tu nombre, Señor, no siendo palabras lindas, no siendo transmisiones bien hechas, sino siendo tu poder, porque tú eres todopoderoso, Jesús. Eres santo, Señor. Eres santo, Cristo. Amén. 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 Vamos a alabar al Señor. Prepare su voz. Vamos a cantar juntos a nuestro Dios. Jehová la roca por toda la eternidad, escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh, gloria, gloria, oh, aleluya. Amén, 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 amén. Ardiendo en fuego, mi alma está. Ardiendo en fuego, mi alma está, poderosa llama.
naciones todas, pueblos todos, alabarte, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. La verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Cuando pienso en lo lindo que es estar en la presencia de Dios, cuando pienso en lo lindo que es estar en la presencia de Dios, quisiera dejar mi cuerpo y volar al cielo con mi Señor. Quisiera dejar mi cuerpo y volar al cielo con mi Señor. Cuando pienso en lo lindo que es estar en la presencia de Dios, cuando pienso en lo lindo que es estar en la presencia de Dios, quisiera dejar mi cuerpo y volar al cielo con mi Señor. Quisiera dejar mi cuerpo y volar al cielo con mi Señor. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo, porque Jesús el Altísimo es Rey grande sobre la tierra, porque Jesús el Altísimo es Rey grande sobre la tierra. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo, porque Jesús el Altísimo es Rey grande sobre la tierra, porque Jesús el Altísimo es Rey grande sobre la tierra. Amén, 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 aleluya. Qué lindo alabar al Señor. Mis hermanos, sin más preámbulo, los dejo con nuestro pastor Ricardo. Que Dios les bendiga. Un abrazo enorme para todos y nos reencontramos por este medio, confiando en el Señor el próximo domingo. Dios les bendiga. Vamos a leer una porción de la Biblia en la primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 2. Vamos a leer, a dar lectura desde el verso 4. Todos los que tengan su Biblia, tómenla y vamos a compartir la palabra, a edificarnos. La idea es esa. Cuando en la escuela el profesor da la clase de aritmética, la idea no es que aprenda cuánto es 3 por 3, sino que aprenda a defenderse con ello en los momentos que le exige la circunstancia. No tiene sentido que usted se sepa toda la Biblia, pero cuando le llegó el momento usted sale a la carrera, que es lo que uno ve en muchos hermanos por causa de la ignorancia exactamente de estas cosas. Versículo 4. Acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. Y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra
siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Amén. Pónganse, ubíquense nuestra función de la predicación de la palabra de Dios. Ustedes se acuerdan que la última enseñanza que tuvimos, estuvimos tocando el tema del nombre sobre la casa, el nombre del Señor sobre la casa de oración. Ese fue el tema que tratamos. Entonces, yo quiero que hoy comencemos a tratar este tema tan importante, el sacerdote cristiano y la oración. La Biblia dice, si usted le prestó atención a lo que leyeron cuando comenzó el culto, usted va a notar que Moisés estaba contando lo que Dios le dijo a él respecto a las personas que iban a ejercer el oficio en el altar, es decir, que iban a representar al pueblo ante Dios. Esa responsabilidad tan grande, la carta a los Hebreos dice que ellos tenían que llevar el pecado del pueblo. Imagínense ustedes qué responsabilidad tan pesada. Entonces, esos libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio enseñan exactamente todo lo concerniente al sacerdocio levítico. Vamos a comenzar al derecho con esto. La Biblia dice que Dios le dijo a Moisés y a Aarón que de las 12 tribus, o que a las 12 tribus le repartieran las tierras que él les había prometido, pero que a la tribu de Leví no le dieran nada, que porque la heredad de ellos, dijo, soy yo y los diezmos de mi pueblo Israel. Entonces ninguno de los levitas de la tribu de Leví recibió de esa herencia que le dieron a todos, sino que ellos recibieron como heredad el sacerdocio para representar, dijimos, al pueblo ante Dios, porque el orden que la Biblia nos plantea es que los profetas representaban a Dios delante del pueblo y los sacerdotes representaban al pueblo ante Dios. Entonces yo quiero que ustedes, hermanos, entiendan la responsabilidad que usted y yo tenemos como tal. Porque el apóstol Pedro, en su carta, en lo que acabamos de leer, está haciendo el planteamiento de los oficios, parcialmente, de los oficios que usted y yo como sacerdotes tenemos que hacer. Y la Biblia pues viene entonces hablando acerca de
la preparación de estos sacerdotes, y no vamos a hablar de toda esa vestimenta que dice la Biblia, porque no tenemos tiempo. Vamos a ir mirando, pero yo sí quiero tomar dos cosas básicas para que usted tenga en cuenta, y es que la Biblia plantea dos cosas muy interesantes acerca de el sacerdote que le sirve a Dios, que ejerce ese sacerdocio, y es precisamente la vestidura. Solamente tomamos un detalle, y es el que la Biblia plantea en el libro de los Salmos, que es la vestidura de salvación, y dos, la vestidura de justicia. Entonces, a estos sacerdotes tenían una cantidad de cosas. Esas vestiduras, como ustedes pudieron ver, que tenían, y digo que no alcanzamos el tiempo porque cada detalle de esas vestiduras tiene un mensaje, tiene una representación en lo que es hoy la iglesia. Y por eso dejamos eso quieto y nos vamos a ubicar en esta parte. En todo ese vestuario, entonces la Biblia plantea, y usted lo revisa en el texto que leímos, y en el capítulo 39 y por allá en el capítulo 29, y va a notar que una de las cosas que tenía que llevar el sacerdote levita para ejercer su ministerio era que en una diadema, dijo Dios, le dijo a Moisés y a Aarón, tenía que llevar una expresión que en el Nuevo Testamento, comenzando por la enseñanza de Cristo, por el Evangelio, y en todas las demás epístolas, la Biblia lo llama santidad. Como por ejemplo usted nota que el sello del Evangelio de Cristo es ese. Por eso es que Romanos, que esa es la representación propia en esencia de lo que es el Evangelio, el versículo capítulo 1 y el verso 17, el versículo 7, el apóstol Pablo está hablándole a la iglesia toda esa explicación del Evangelio, y le dice que nosotros fuimos como iglesia llamados a ser santos. Amén. Dice la Escritura. Entonces ya, fíjese que ya no llevamos la diadema como la que se pone la hermana. ¿La hermana quién? Marisol. La hermana Marisol. Marisol se pone, yo creo que la hermana Araceli también. Una diadema, y sobre esa diadema, eso lo hacían de una lámina de oro puro, dice los textos que cité de la Biblia, de oro puro. Pero lo que me llama la atención en el estudio de ese problema es que Dios ordenó que como grabadura de sello tenía que llevar esa diadema, esa expresión, santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Entonces usted va a notar aquí en esta parte es que los sacerdotes eran los procesalistas de la ley. Ellos eran
los que interpretaban la ley, los intérpretes que dice el Evangelio, fueron posteriores a todo lo que estamos comentando. Ellos, usted por ejemplo va a notar el capítulo 5, para poner un ejemplo, porque no vamos a hablar de todos los oficios de ellos, sino a tomar algunos ejemplos para que podamos ir avanzando. El capítulo 5 del libro de Números, del verso 11 al 31, la Biblia plantea, Dios le dijo a Moisés: cuando en alguno de mi pueblo tuviere celos de su esposa y supiere algo que que ella no le dijo, no tuvo conocimiento de que ella había mancillado la honra del hogar. Entonces le dijo: usted, el esposo, la llevará al sacerdote, y el sacerdote, entre otras cosas, él le hacía preguntas, y cuando ella parecía inocente, entonces el sacerdote le daba a beber unas aguas que él tenía especiales para ese momento. Entonces, ese procedimiento era competencia exclusiva del sacerdote. El sacerdote entonces, a través de esa figura contemplada allí en la ley, la aplicaba a la mujer. Si ella era inocente, si ella era culpable, entonces se le hinchaba el vientre. Si no era culpable, no se le hinchaba el vientre. Entonces, en todas estas cosas, estamos diciendo que ese era uno de los oficios de los sacerdotes. La Biblia dice en 3 ocasiones, en el libro de Ageo, en el libro de Malaquías, dice que el pueblo buscará de los labios del sacerdote la ley de Jehová. Ellos, el pueblo, ellos eran consultores, es decir, que la gente les consultaba a ellos acerca de la ley, lo que dice, explica Ageo. Malaquías entonces empieza a hablar acerca de que del pueblo, que de la boca del sacerdote el pueblo buscaba la ley. Y era para ellos algo inseparable, las dos cosas. Había y hay un riesgo, esta parte está vigente. Hay un riesgo mortal, con características mortales, para quien se mete a ejercer cosas en el ministerio que no le corresponden. A mí, por ejemplo, me preocupa en gran manera las hermanas y hermanos que andan buscando enfermos para orar por ellos y que en algunos casos los han entrado al salón de la iglesia sin información al pastor, que dice que para echarle fuera un demonio. Y les voy a presentar nomás 2 situaciones por lo cual esto no lo deben hacer. El apóstol Pablo, por ejemplo, dentro de esos detalles, una de las partes del sacerdote es, en ese ejercicio, la imposición de manos. Y él está diciendo: no impongas con ligereza las manos y no participes en pecados ajenos. Entonces hay creyentes que resultan contaminados, como el coronavirus
con pecados de otra persona, tan contaminados, que conocen cómo vive un creyente de la iglesia, que vive en pecado y no se lo informan al pastor, que dice que por amistad. Yo les hago la pregunta de conciencia: ¿qué es más grande? ¿La honestidad para Dios o la amistad suya con otro creyente? ¿Cuál de esas dos cosas es más importante? Nosotros somos amigos del que es amigo de Cristo. Un pastor hablaba de un dicho hasta muy cierto: el enemigo de mi enemigo es. Entonces, miramos, por ejemplo, el caso que plantea la Biblia acerca de un rey en Israel, que la Biblia cuenta de él. La Biblia cuenta de él que Uzías se llamaba el rey. Un día le dio por ofrecer sacrificio en el altar, quemar incienso a Dios. Los sacerdotes se le acercaron y le dijeron: oh rey Uzías, a ti no te es lícito ofrecer incienso en el altar, quemar incienso en el altar. Y él los ignoró, los hizo hacia un lado, y la Biblia cuenta que él entró al altar, ofreció, quemó el incienso, y en el momento que él hace esto, le salió en la frente una lepra. Y la Biblia dice que este hombre murió leproso, porque quiso ejercer unas funciones. Él era el rey, pero no era sacerdote, porque una cosa es ser el rey, y los oficios del rey son diferentes a los oficios del sacerdocio. Por eso la iglesia, nosotros ejercemos las dos funciones: la función de reyes y la función de sacerdotes. Desafortunadamente, la gente hoy funciona es con la cosa religiosa. Entonces, el segundo caso lo plantea el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. La Biblia dice que Pablo iba predicando la palabra, y había una endemoniada que comenzó a decir que él y su compañero eran siervos del Dios Altísimo. Pablo le reprendió ese espíritu, y la Biblia dice que por allí había unos muchachos jóvenes, hijos de un sacerdote llamado Esteban. Y entonces ellos comenzaron a reprender el demonio, y dice la Biblia que estos demonios le dijeron: nosotros sabemos quién es Pablo y conocemos al que él invoca, y ustedes quiénes son. Y usted se pone a leer eso y va a encontrar el grave problema que tuvieron, el susto que pasaron, porque se estaban metiendo en algo muy peligroso. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que ser cuidadosos. La iglesia debe de enseñar esto a los hermanos por muchas razones, y por eso yo quiero que ustedes, como Iglesia del Señor en la Colinita, tengan claridad de estas cosas, para que ustedes ejerciten el servicio que hacen a Dios correctamente y haya un buen resultado para la gloria del Señor Jesucristo. En esa parte, la base esencial del sacerdote es la oración.
Cuando nosotros miramos el Apocalipsis 1:6, encontramos que el apóstol Juan se incluye inclusive él mismo ahí y dice que el versículo 5 de Jesucristo, el testigo fiel, al que nos amó y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Él mismo se incluye en esta parte. Entonces, ustedes van a notar, como les dije, que la Biblia, dándole esa importancia y esa exaltación a la metodología de la oración, usó o usa 11 términos, y yo quiero mencionárselos a usted para que hagamos una evaluación de ello en los tiempos libres, que usted tenga su espacio, que esté solo, que se encierre con el Señor. Acuérdate que uno con Dios no se encierra, eso es falso. Uno se encierra es con Cristo. El que encierra con Dios sale chambuscado. La Biblia dice en Hebreos 13 que Dios es fuego consumidor. Eso no es verdad, que yo me meto en Dios. ¿Sabe usted cuando leen el libro de Éxodo lo que ocurrió en Israel? Dice la Biblia que ese monte donde subió Moisés, Dios le dijo al pueblo, a Moisés, que le dijera al pueblo que no subiera, porque, claro, se iban a quedar también convertidos en chicharrón. Porque uno oye eso de los religiosos, metámonos en Dios. El hombre solo puede meterse en Cristo, porque Cristo y el creyente es uno solo. La Biblia dice en el capítulo 6 de la segunda carta a los Corintios, habla de la unión con Cristo, y dice que el que se une a Cristo, un espíritu es con él. Y el escritor de la carta a los Hebreos está enseñando y diciendo en el capítulo 5, el verso 30, que el creyente, hombre o mujer, somos participantes de Cristo, de su cuerpo, de su carne y de sus huesos.